¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar, a una nueva sesión de reflexión, de debate quizás, que ofrece la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Desde hace ya muchos meses intentamos ofrecer estos webinars desde el grupo educativo CEFUDIMA para intentar arrojar algo de luz sobre temas que han cambiado radicalmente durante estos meses de pandemia. Utilizamos a nuestros ponentes, a nuestros expertos y profesores, y ellos con su conocimiento, con su experiencia intentan arrojar algo de luz, como decimos, algo de debate sobre estos temas, estos ámbitos que tanto han cambiado. Hoy concretamente vamos a hablar sobre un ámbito que ha cambiado para mal, o al menos ahora mismo está atravesando una situación muy crítica: el turismo. El sector turístico lleva 12 meses muy crudos, se ha desplomado su actividad de manera muy clara, y nuestras investigadoras Olga Martínez Moure y Raquel García Revilla nos van a contar cómo han sido estos 12 meses y nos van a tratar también de explicar algunas de las tendencias que se están planteando, que hay sobre la mesa, para intentar reflotar, para intentar volver a salir a flote con este sector que tan mal lo está pasando. Y también nos van a hablar de tendencias que están ayudando en este sentido, como el turismo rural o el turismo de salud. En fin, no cuento más detalles porque enseguida nos lo van a avanzar ellas, nos van a contar más detalles de esta situación, de esta visión global del turismo tras la pandemia. Bienvenidas, doctoras, y cuando queráis. Muchas gracias, Alberto, por la presentación. Bienvenidos a todos a los encuentros de UDIMA 2021, de este año 2021. Nos encontramos en la Sierra de Madrid, sede de la Universidad a Distancia de Madrid, y en este contexto vamos a dar comienzo a la sesión titulada Visiones del turismo tras la pandemia global. Esta sesión, tal y como dijo Alberto, correrá a cargo de la que os habla, Olga Martínez Moure, y de mi compañera, que intervendrá a continuación, la profesora doctora Raquel García Revilla. Ambas somos profesoras en la Universidad a Distancia de Madrid, en el grado de Empresas y Actividades Turísticas. Y estamos muy contentas, para nosotras es un honor participar y compartir esta sesión con vosotros. Pretendemos que esta conferencia sea lo más participativa posible, de manera que nos gustaría que al término de ella nos hiciese llegar vuestras preguntas. Al final, en todo caso, os facilitaremos nuestras direcciones de correo electrónico para poder recibir vuestras inquietudes, preguntas y dudas. En primer lugar, nos vamos a presentar brevemente, aunque ya Alberto nos presentó, para que nos conozcáis un poquito mejor. Mi compañera Raquel García Revilla es doctora en turismo por la Universidad de Málaga, con una tesis titulada Identificación de las variables explicativas a la siniestralidad en el sector hotelero, el caso de la provincia de Málaga. Ha cursado también el máster universitario oficial en Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad a Distancia de Madrid, y sus líneas principales de investigación son la sostenibilidad y la accesibilidad turística. Y yo misma, la que os hablo, Olga Martínez Moure, es profesora doctora por la Universidad de Zaragoza, con una tesis titulada Balnearios de Galicia, estudio antropológico y sociosanitario del programa de termalismo social del IMSERSO, y ha cursado también en la UDIMA el máster en Educación y Nuevas Tecnologías. Hablando precisamente de turismo, desarrollaremos precisamente la presente conferencia que nos ocupa, tanto en el sentido de líneas generales, características del sector antes de la pandemia, como las posibilidades que se le presenta a este sector tan importante en la economía a futuro. Recordemos precisamente que el turismo es un sector con una gran capacidad de arrastre del resto de los sectores de la economía, del transporte, del comercio, etc., con lo que cabe prever que irá adquiriendo cada vez una mayor fuerza. En todo caso, en el momento actual nos encontramos con una situación difícil para este sector y para todas las actividades cercanas a él. Si nos fijamos en la imagen del tráfico aéreo, por ejemplo, antes de la pandemia, podríamos observar una gran actividad que se ha parado drásticamente como consecuencia de esta situación. Tenéis a vuestra disposición un índice general que será el guión general de nuestra intervención. La conferencia está dividida en todo caso en dos partes bien diferenciadas. Yo me encargaré de la explicación de las cifras, de los diferentes escenarios del turismo y de las estrategias de recuperación del sector a nivel, digamos, macro, y después Raquel os hablará de casos prácticos, concretos, de buena gestión hotelera. La diapositiva que tenéis en curso se denomina el turismo como sector clave en las economías, y el título es muy representativo de lo que vamos a señalar. Ya hacíamos referencia en líneas anteriores, también Alberto lo dijo, en que el turismo es un sector clave, fundamental y decisivo en el Producto Interior Bruto de un país. Tiene un gran efecto arrastre con otros sectores importantes de la economía, como el transporte o el comercio local. No solamente por el flujo de turistas, sino también por la generación de puestos de trabajo, dotación de infraestructuras y creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.
Esta idea queda reflejada en la diapositiva que estáis viendo ahora mismo, la diapositiva 5, en donde se refleja el aporte al Producto Interior Bruto español de los distintos sectores. Los datos hablan por sí mismos. En la primera parte de la ilustración observamos cómo el turismo es el sector que más aporta a la economía española en millones de euros. Y en la segunda parte de la gráfica observáis la contribución del turismo al empleo en trabajadores, en trabajadores, empleos directos e indirectos. En este caso observamos que el turismo está ubicado en la segunda posición. Esta es la coyuntura o el escenario inmediatamente anterior a la situación del COVID. En la siguiente diapositiva, en la 6, analizaremos las cifras de turismo en el año 2019. Es importante ver este escenario anterior para observar la situación actual del turismo, tanto en España, que es una potencia turística, como en el resto del mundo. Esta diapositiva que tenéis en pantalla muestra las cifras del turismo en el año 2019, pero desde una perspectiva evolutiva, que es como se observa realmente. Las cifras de un sector. Primero se observan las llegadas internacionales de turistas, medidas en millones de personas, y se observa claramente como el año 2019, la previsión que se había realizado para entonces, habida cuenta de las cifras anteriores de prácticamente una década, era el culmen de una gran evolución, alcanzándose la cifra de 83,7, que supone una variación porcentual de 1,2 positivo por ciento con respecto al año anterior. Con esta evolución de una década entera se observa la tendencia al alza que marca 10 años de bonanza del sector. La ilustración que veis a continuación es el gasto turístico medido en millones de euros. Se observa nuevamente una variación al alza desde el año 2018 al año 2019. En la gráfica que estáis viendo en pantalla se observa nuevamente el aporte del turismo a la creación de puestos de trabajo, y también se evidencia nuevamente el importante efecto arrastre del turismo. Se observa en la ilustración, en la segunda parte del gráfico, los ocupados en el turismo para el cuarto trimestre del año 2019, el número de trabajadores. El total de actividades del turismo es de más de 2 millones y está dividida el gráfico, como veis, en sectores en función de las actividades asociadas al sector según la encuesta de la población activa, la EPA. Otras actividades, que son las relacionadas con el turismo, el transporte de viajeros, los servicios de comidas y bebidas, todo el sector alimentario, la hostelería, los servicios de alojamiento. Estos datos vuelven a manifestar la importante capacidad de arrastre del sector. Luego Raquel se centrará específicamente en los dos últimos factores señalados de actividades asociadas al sector, hostelería y servicios de alojamiento. De lo más general a lo más particular, nos centraremos ahora en la cuestión relativa al empleo y al aporte del Producto Interior Bruto por parte del turismo, según los análisis establecidos por Exceltur. Se muestra en la diapositiva que tenéis en pantalla un análisis comparativo. Por ello observamos comunidades autónomas con un importante peso a nivel de España. Es el caso de las Islas Canarias, aporte del 35% al PIB, al Producto Interior Bruto, y 40,4% de aporte al empleo. De las Islas Baleares, 44,8% de aporte al PIB y 32% de aporte al empleo. Y también es muy significativa la situación de Andalucía, Galicia o la Comunidad Valenciana. Vamos a ver ahora los diferentes escenarios del turismo. Pasamos a analizar, como decimos, los diferentes escenarios del turismo para dimensionar el impacto del COVID en las cifras actuales. Resulta necesario, tal y como hemos dicho desde el inicio de la intervención, explicar el escenario inmediatamente anterior. El fragmento que veíais en pantalla anteriormente, lo tenéis en la diapositiva que veis en curso, habla precisamente de la bonanza que tuvo el turismo mundial en el año 2019 y que sufrió un gran parón a nivel del 2020. El turismo, como decimos, había crecido un 4%, que es una cifra muy significativa, en el año 2019, y en ese mismo año la Organización Mundial del Turismo preveía en pasado, un año 2020 similar en cifras, esperando asimismo que el turismo avanzase entre el 3% y el 4% en el año 2020, potenciado por los grandes acontecimientos deportivos y culturales previstos, acontecimientos, como sabemos, que finalmente no pudieron ser desarrollados como consecuencia de la pandemia global. Por otra parte, los datos del Banco de España sobre la balanza de pagos señalan que los ingresos del sector turístico alcanzaron cifras de una gran bonanza. En la gráfica que tenéis en pantalla se puede observar el impacto del COVID en España en comparación con otros países. En este sentido, cabe señalar que el turismo es una actividad que se encuentra muy interconectada. Lo hemos visto en el caso de esta situación cuando se produjo el cierre de fronteras.
Tal y como se explicó en la primera parte de la conferencia, el superávit que se produjo en el turismo en el año 2019 fue de 46.000 millones de euros. Es preciso señalar que el gasto que efectúan los turistas extranjeros en España se contabiliza como dato, como una exportación. En sentido contrario, el gasto que los turistas españoles hacen en otros países cuando viajan adquiere la categoría de importación. Raquel explicará la parte de análisis hotelero en la segunda parte de la conferencia. Yo os voy anticipando a nivel de macrocifras cuál es la previsión de pérdidas por el coronavirus por la parte de las distintas comunidades autónomas españolas en 2020. Veíamos antes el gráfico de Exceltur, el importante beneficio que el turismo tiene para las comunidades autónomas, tanto a nivel de Producto Interior Bruto como de generación de empleos, tanto directos como indirectos, según los informes del Instituto Nacional de Estadística. La gráfica que tenéis en pantalla es precisamente del Instituto Nacional de Estadística. En la siguiente ilustración o esquema podemos observar el importante impacto que ha tenido el COVID y sigue teniendo en el sector turístico español. En el caso de los datos que podéis observar en pantalla, desde la perspectiva o enfoque del grado de ocupación hotelera, que lógicamente ha sufrido una caída muy importante, podemos observar que nos encontramos con el análisis de la llegada de turistas, la evolución de los ingresos por turismo, la pérdida de ingresos en el transporte aéreo y, según la evolución del empleo turístico, según Exceltur, estos pueden ser los principales criterios para observar el parón que el COVID ha generado en el sector turístico. Aquí tenéis también una gráfica, resumen, donde se miden los criterios más importantes. Es muy importante considerar también la visión internacional del impacto turístico. Quiero hacer una breve nota sobre el gran parón del tráfico aéreo que decíamos al comienzo. Si se observan dos imágenes comparativas entre el tráfico aéreo antes del COVID y después del COVID, se observa un antes y un después como consecuencia del lógico cierre de fronteras, como consecuencia de la situación derivada de la alarma internacional. Habida cuenta de que el turismo es una actividad enormemente interconectada y España es una gran potencia a nivel mundial, resulta necesario analizar una visión internacional del COVID en el sector turístico. También resulta muy esclarecedor ver la situación actual de grandes destinos turísticos a nivel mundial, tradicionales y al mismo tiempo con mucho desarrollo potencial. En las siguientes gráficas estableceremos este análisis porque resulta realmente significativo. La diapositiva que estáis viendo en pantalla muestra el impacto del coronavirus en el Producto Interior Bruto de los diferentes países de América Latina, que son una gran potencia turística, como se ha dicho, destinos muy turísticos, muy importantes a nivel del mundo. En la gráfica, por ejemplo, que tenéis en pantalla, podemos observar, según estudios del Banco Mundial, que está enormemente preocupado por esta situación de COVID, cuál ha sido la variación prevista del Producto Interior Bruto en los diferentes países latinoamericanos, seleccionados para el estudio del año 2020, medidos en términos porcentuales. Los países de esta inmensa área seleccionada por el Banco Mundial son, como veis, Perú, Brasil, México, Ecuador, Argentina, Colombia y Chile. En realidad, la tendencia común es un gran impacto del COVID cuando se establecieron las previsiones para enero del 2020, pero quizá Perú y Brasil, que son además dos grandes potencias turísticas en esta inmensa área tan importante, son los países que han recibido un coste más importante a nivel de parada de turismo por COVID, pero también Chile y Colombia. Estáis viendo en pantalla las consecuencias negativas del turismo para los destinos turísticos del Caribe, más específicamente. Se trata de una gráfica del Fondo Monetario Internacional que parte de un estudio a partir de datos elaborados y explotados por este mismo organismo. Se observa un resultado final de menos turismo y de un colapso del turismo en los países caribeños, con el grave daño que esto trae para la economía, puesto que el turismo resulta fundamental en la economía de la zona Caribe. En continuación a lo señalado en la explicación anterior, estamos observando a través de la gráfica que estáis viendo, según también datos del Fondo Monetario Internacional, el shock en el turismo y las consecuencias negativas para el turismo en los destinos turísticos de esta área tan tradicional, el Caribe, que es una potencia turística a nivel del mundo. Como podéis observar, el número de vuelos diarios en la zona Caribe, zona, repito, tradicional desde el punto de vista turístico, bajó drásticamente después del cierre de fronteras y debido a la imposición de las restricciones a los viajes como consecuencia de la situación de alarma internacional. Veréis que la medida del estudio es el número de vuelos de llegada diarios.
Al hilo de lo que señalábamos al comienzo de la conferencia, del importante efecto arrastre del turismo, el resto de sectores de la economía se han visto también muy afectados. Observamos que algunas de las consecuencias negativas para el turismo son el desplome de los precios de las materias primas en el caso de Caribe. Fijaos en la gráfica, el precio de materias primas, índice del año 2018, comparación cómo las exportaciones de las materias primas de la zona Caribe ha experimentado importantes pérdidas, dejando de ingresar muchos ingresos, tanto fiscales como de exportación. En la gráfica que tenéis a vuestra disposición, en la imagen, según el informe de presupuestos de la economía mundial, del Banco Mundial, estáis observando a nivel evolutivo desde el año 2018 hasta el 2021 cuál ha sido la evolución para el petróleo, el gas natural y los metales. Dado que el turismo es una actividad enormemente interconectada con otros sectores de la economía, resulta necesario ver las consecuencias negativas que afectan a otros sectores de la economía, a otros subsectores, pero que están directamente interrelacionados con el turismo, como hemos visto. Nos centraremos en esta zona con una importante caída de los precios de las materias primas, y esta coyuntura afecta negativamente a los exportadores de estos productos, como es el caso de Guyana, Trinidad y Tobago y Suriname, debido también a la reducción de las exportaciones, que son unas partidas económicas claves también en la región. Por otra parte, las empresas se han visto obligadas también, como consecuencia de la situación, a recortar sus inversiones de producción, cuestión que afecta a todas las empresas energéticas. Como el mundo está cada vez más interconectado, nos encontramos con que se ha producido una importante contracción de la demanda, causada asimismo por una contracción de las actividades económicas y de la actividad manufacturera a nivel del mundo. Habida cuenta de que la región tiene una cierta dependencia de los bienes importados, vemos también que se producen perturbaciones en toda la cadena de suministros, y esto tiene unas consecuencias muy negativas para la economía, puesto que esta situación afectaría negativamente a las llegadas tanto de materiales como de trabajadores, mano de obra. Antes de llegar a las estrategias de recuperación del sector turístico, ya centradas en el caso de España, cuestión a la que se dedicará Raquel y que abarcará la segunda parte de la conferencia, nos vamos a centrar en la explicación de la última gráfica de esta primera parte, que se refiere a las llegadas de turistas internacionales en Miles, Norte, Centro y Suramérica, ahora en todo el continente. Como podéis observar, estamos analizando la evolución entre los años 2019 y los años 2020. En la diapositiva que estáis viendo y que cierra esta primera parte de la conferencia, se observa cómo se ha dicho, el porcentaje de cambios por subregión desde el año 2019 hasta el año 2020. Vemos la importante caída de las cifras de llegadas de turistas internacionales en Miles, y observamos estas cifras tanto para Caribe, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Cierro esta parte de la conferencia y le cedo la palabra a Raquel, que se encargará de la segunda parte de la intervención y del cierre. Al final estaremos a vuestra disposición para que nos planteéis las dudas que tengáis al respecto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención. Raquel, cuando tú quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias, Olga, por cederme la palabra. Gracias, querida audiencia, por haber querido compartir este tiempo con mi compañera y conmigo. Yo soy Raquel García Revilla, y ya Olga me presentó al inicio de la conferencia. Como ya me conocéis, pasaré directamente a la argumentación de la segunda parte de la conferencia. En la ilustración que tenéis en pantalla se ve la importancia de que se apoye a las empresas del sector turístico. En concreto, este gráfico está extraído del Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 y muestra que resulta fundamental proteger a los autónomos y a las empresas del sector turístico. Aquí se muestra, en concreto, la ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para el sector turístico. Esta medida resulta esencial porque permite que se amplíe a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén en los sectores económicos tipificados en la disposición adicional primera del Real Decreto 12/2019. En el caso de la comunidad autónoma andaluza, a la que hacíamos referencia en líneas anteriores, cabe señalar en la actualidad la aprobación del Decreto Ley 4/2021, que engloba diferentes medidas de apoyo a las empresas. Además, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de medidas y de herramientas para favorecer la actividad económica y empresarial de las empresas, entre ellas la pertenencia al sector turístico, de carácter urgente y extraordinario y que resultan necesarias habida cuenta de la situación generada por el COVID. Se han visto beneficiadas las empresas turísticas cuyo objetivo es la organización de actividades relacionadas con el turismo activo, tan importante en la nueva normalidad, ayudas varias a casas de turismo rural, etc.
En esta misma línea argumental, cabe decir que las empresas turísticas se han adaptado bien a los tiempos. Existe un nuevo escenario y también un nuevo usuario, y las empresas del sector han sabido adaptarse muy bien a esta digitalización creciente. Los canales digitales, en suma, han ido adquiriendo cada vez más importancia. Por ejemplo, las casas rurales deben estar muy atentas en tener actualizados los perfiles en redes sociales e ir añadiendo continuamente información exhaustiva para ser imprescindibles en el mercado y para fidelizar a la clientela, algo que resulta fundamental en el sector turístico. En cuanto a las diferentes tipologías del turismo, en el escenario de la nueva normalidad, decíamos ahora que las empresas turísticas tienen necesariamente que adaptarse a los nuevos requerimientos de lo que ha venido a denominarse nueva normalidad. Para ello, resulta fundamental que ganen en flexibilidad, tanto en las reservas como en los posibles cambios en las reservas. Esto resulta necesario para adaptarse al mercado, porque los turistas pueden cambiar las preferencias, sus tiempos o sus demandas, y máximo en tiempos convulsos. Reinventarse en el negocio resulta algo fundamental para adquirir una mayor cuota de mercado. Además, resulta necesario ser cuidadoso con todos los detalles que tienen que ver con la experiencia del turista a través de todos los canales, y esto entra de lleno en una cuestión fundamental, que es la fidelización turística. Si el turista se siente contento con la experiencia turística, querrá repetir y adquirirá la casa rural, por ejemplo, una mayor cuota de mercado. Además, el canal también boca a oreja resulta fundamental a la hora de captar clientes. Resulta, por tanto, necesario cuidar con la web corporativa, actualizando continuamente las ofertas y siendo absolutamente transparentes. Como el site corporativo, cuidar las redes sociales y estar cada vez más presente resulta fundamental. Lo mismo que también es importante tener un canal de pago seguro y ágil. Estáis viendo en pantalla una imagen de dos establecimientos de turismo rural situados en la Sierra Norte de Madrid, lugar cada vez más demandado por el turismo rural. Estas casas rurales de la Sierra de Madrid han sabido adaptarse, algo común al contexto nacional y a esta nueva normalidad. Así pues, han ideado actividades al aire libre, han realizado todas las actualizaciones necesarias en el marco de la casa rural para garantizar la seguridad de los clientes y del personal. Otro destino que es igualmente importante es la Ribeira Sacra. Estáis viendo una imagen en pantalla de esta zona de Galicia. La posibilidad de realizar actividades en la naturaleza, la ausencia de aglomeraciones, hace que la Ribeira Sacra, unido esto a los atractivos de la zona, como son los monasterios, iglesias o entornos naturales, sea un destino muy solicitado en el momento actual. Volviendo a la comunidad autónoma andaluza, explicaremos brevemente el desarrollo turístico que en el momento actual se está desarrollando en Lanjarón para reactivar el turismo. Lanjarón ha sido siempre un destino turístico importante, no solo por sus aguas, sino también por el entorno cultural y patrimonial. Además, el hecho de estar entre Sierra Nevada y la Alpujarra hace que sea un destino muy buscado y enormemente competitivo. A día de hoy, y con estos antecedentes, Lanjarón tiene como objetivo ser un pueblo piloto para volver a poner en marcha el turismo rural a nivel de España. Se trata, de hecho, de realizar diversas actuaciones que luego serán aplicables a otros entornos a nivel de España. Como contexto general, podemos decir que Lanjarón ya era un destino turístico desde el año 1774, que fue cuando se descubrieron sus aguas, por lo que comienza un inicio germinal del turismo de reposo ligado a los tratamientos balnearios, con lo que goza de una enorme tradición y una gran dotación de infraestructuras turísticas. Son muchas las personalidades célebres que se alojaron en el balneario de Lanjarón, como Manuel de Falla, entre otras. El hotel balneario fue inaugurado en el año 1928 y su rehabilitación más reciente data del año 2012. Es, por tanto, muy reciente. Este balneario se encuentra en el Parque Natural de Sierra Nevada y alrededor del propio balneario gira parte de la estrategia de reactivación del turismo rural de esta zona. Cuenta con el certificado COVID-Free y ha sido adaptado para acoger a los turistas de manera segura,
al igual que para garantizar la salud de sus empleados. Ha sido muy cauto con el protocolo de seguridad y derivado de ello se ha obtenido el mencionado certificado COVID-Free que expide el Ministerio de Sanidad. Y además, en un sentido más amplio, la Concejalía de Turismo ha instalado oficinas de turismo promoviendo en gran medida las oficinas virtuales para dar a conocer el turismo de la Sierra Nevada y de la Comunidad Autónoma Andaluza. Además, el Ayuntamiento eliminó las tasas de competencia municipal, agua, vía pública, etc., y ha solicitado también la autorización para la bonificación de los impuestos tales como el IBI, entre otros, para poder ayudar al sector. En este momento, y tal y como se ha analizado en las líneas anteriores, resulta fundamental poner en valor el emprendimiento turístico y fortalecer la colaboración público-privada. Lanjarón, tal y como se ha visto en el proyecto piloto antes reseñado, es un ejemplo muy importante en este sentido. En la diapositiva que estáis viendo en pantalla se puede observar las fachadas blancas de Lanjarón, que junto con sus célebres aguas y sus recursos naturales se configura como uno de los atractivos turísticos patrimoniales más importantes. Ya para cerrar la conferencia hablaremos de las futuras líneas de desarrollo del sector. La más importante y una de las más importantes, ya lo hemos avanzado en las líneas anteriores, al hilo de la explicación de la experiencia piloto de Lanjarón, que la colaboración público-privada resulta fundamental, pero también resulta muy necesario desarrollar al máximo el número de herramientas para paliar la crisis que azota al sector. Sabemos, tal y como se ha señalado, que la Organización Mundial del Turismo de todas las regiones del mundo han sido golpeadas por el COVID. Prácticamente después de esta Organización Mundial del Turismo se señala que ha habido un 87% menos de llegadas de turismo en el pasado enero del año 2021. A nivel internacional podemos hablar del caso de Alemania, que está incidiendo enormemente en el consumo del turismo. Este país aboga por agilizar al máximo los procesos de digitalización del consumo online. Al mismo tiempo, también aboga por la simplificación de la intermediación y que el proceso de compra sea más sencillo y directo para el turista. Por su parte, Francia está realizando diferentes campañas para redescubrir y revisitar diferentes zonas de Francia. Portugal, por su parte, también está reforzando los destinos naturales y los itinerarios que estén vinculados a áreas verdes para evitar las aglomeraciones. Las estrategias a partir de ahora han de pasar necesariamente por la convivencia entre la comunidad local y el turismo. Es un proceso armónico que garantice la sostenibilidad y la preservación de la diversidad biológica. Se seguirá enfatizando el diseño de una estrategia para la adaptación al Pacto Verde Europeo y también se seguirá caminando en los objetivos de la Agenda 2030. Ha de enfatizarse también el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, en donde el turismo vuelve a tener nuevamente un protagonismo esencial. Ha de primar también el desarrollo social natural y la evolución, en la medida de lo posible, de emisiones vinculadas al transporte y reducirlas. La estrategia empresarial de las empresas turísticas ha de estar asociada siempre a la sostenibilidad. Por otra parte, va a resultar muy importante agendar las acciones estratégicas en redes sociales y todo lo que tenga que ver con el posicionamiento de marca de las empresas y servicios relacionados con el sector. Lo fundamental es que la cadena de valor, por ejemplo, de una casa rural, se vea potenciada y reforzada desde la imagen de marca, que sea un proyecto a través de sus redes sociales y que tenga que esté constantemente actualizada. Reforzar todas estas redes de los protocolos de seguridad e higiene que se están llevando a cabo con los mecanismos de realidad aumentada será algo fundamental en esta nueva etapa. Poner de nuestra parte el Big Data y la inteligencia artificial será también algo fundamental y prioritario. Hasta aquí mi intervención. Espero que la conferencia os haya resultado de vuestro interés. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que nos queráis realizar
Y en todo caso tenéis también nuestras direcciones de contacto, el correo electrónico que aparece en pantalla, para acudir a nosotras y plantearnos cualquier duda o consulta. Quiero agradecer también a los compañeros de equipo técnico y también a la universidad la posibilidad que nos ha dado de participar en estas jornadas. Bueno, pues muchas gracias Raquel, gracias Olga, gracias compañeras por ese repaso de esos 12, ya casi 15 meses tan duros que ha sufrido, que ha atravesado este sector turístico. Y vamos, como ya adelantaba antes Olga, vamos a esa última parte de todas las sesiones que intentamos hacer un poquito más participativa, con algunas de las dudas que nos llegan de nuestros espectadores. Hablabas antes, Raquel, de Francia, y precisamente de los países vecinos como Francia nos llega una de las preguntas. Nos preguntan por las tendencias que estáis viendo para intentar salvar el sector turístico en nuestros países vecinos, en los países europeos. ¿Qué podéis contarnos, Olga? Creo que tú tienes una respuesta para esta pregunta. Muchas gracias, Alberto. Pues ya lo anticipabas tú precisamente al comienzo de la conferencia. La verdad es que todos los países europeos han tenido necesariamente que adaptarse desde el punto de vista del sector turístico, han tenido que realizar políticas flexibles para cancelaciones, que seguramente sea el escenario de los próximos meses. Al mismo tiempo, todos los países, lo decía Raquel en su parte de su conferencia, pues tendrán que reforzar el turismo interior, sobre todo países como por ejemplo Francia, Portugal o España, que tienen zonas verdes tan importante. Desde luego la parte de digitalización online, que es una cuestión fundamental, y todos los países a nivel europeo están actuando sobre este tránsito, ¿no?, a la parte online, y que permite además flexibilizar todas las cuestiones relativas a los pagos. Bueno, la coordinación y las alianzas entre los países será también fundamental, y no solamente para lograr los objetivos ODS y la transversalización de la Agenda 2030, sino también pues para reforzar el turismo, que es tan importante. Realmente a nivel europeo y a nivel de países, la tendencia más importante que se está viendo y que se ve que será una tendencia cada vez más intensa es la colaboración entre todos los países, y de manera individual cada país el refuerzo del turismo interior, redescubrir todas aquellas zonas que tienen una gran potencialidad de desarrollo. Raquel ponía la diapositiva, por ejemplo, en el caso de España, de los pueblos de la Sierra Norte, de Madrid, o los pueblos blancos de Andalucía, o la zona de la Ribeira Sacra, que son áreas verdes que permiten la distancia social, la ausencia de aglomeraciones y las consignas de lo que ha venido a denominarse nueva normalidad. Las políticas flexibles de cancelaciones, ya desde un punto de vista de realizar las reservas, será también una cuestión fundamental, la digitalización online y todo lo que tiene que ver con el refuerzo del turismo interior. Por otra parte, la promoción de la digitalización se llevará a cabo en un escenario de innovación máxima por parte de las empresas turísticas, y recordemos que el turismo es un sector que tiene una gran capacidad de adaptación y de resiliencia, o sea que cabe prever que el turismo seguirá recuperando progresivamente las cifras de bonanza hasta convertirse pues en ese sector que tiene esa capacidad de arrastre tan importante de la economía al tráfico aéreo, comercio local, transportes, infraestructuras, etcétera, y con su gran capacidad de consolidación y de desarrollo de empleo y de creación de puestos de trabajo. Sin duda, yo creo que todos confiamos en que el sector turístico que tenemos en este país vuelva a su lugar, al que corresponde y por el que tanto hemos hecho. Yo creo que claves como el turismo rural que decís son muy importantes y hay que hacerlas valer. Vamos a más preguntas que nos llegan. Hablabais también de las empresas turísticas, que son básicamente el kit de la cuestión en esta sesión, y las pymes, que son además el tejido que conforma este país, el tejido empresarial. ¿Qué podemos decirles? ¿Qué consejo le darías, Raquel, a las pymes del sector turístico para intentar reponerse a esta situación tan difícil que están atravesando? Pues como consejo les diríamos que adapten las instalaciones, que tengan flexibilidad, que utilicen plataformas de pago, que apuesten por la formación de los empleados, que es muy importante, una formación continua, que busquen la calidad y la excelencia del servicio que están ofreciendo, y también hacer hincapié una vez más en la importancia que hay entre la colaboración público y privada. Eso sería por mi parte. Desde luego, adaptarse o morir como nunca antes, yo creo que el sector turístico lo tiene que aprovechar y lo tiene que implementar. Muy bien, pues no hay más preguntas, parece ser, así que solo me queda agradeceros vuestra colaboración, vuestro esfuerzo por haber preparado esta charla, esta sesión sobre la situación tan difícil que atraviesa el turismo, y nada, emplazaros a próximas sesiones. Gracias, compañeras. Muchísimas gracias, Alberto. Nuestras direcciones de correo electrónico vamos a decirlas por si supuesto. La querida audiencia quisiese escribirnos: olga.martinez@udima.es.
y mercedesraquel.garcia@udima.es. Muy bien, pues ahí tienen las direcciones de las doctoras en Sociología y Turismo. Y por nuestra parte nada más, agradecerles como siempre que hayan atendido esta sesión, esta conferencia, este nuevo webinar de pandemia que queremos llamarlo para intentar mitigar esos efectos de la COVID-19 que estamos sufriendo en el sector educativo, en este caso, con nuestros expertos y nuestros profesionales. Gracias, como digo, una vez más por atendernos y nos vemos en próximas sesiones del Grupo CEF-UDIMA. Eres más de lo que se ve.